Gloria a Dios. Aquí estamos nuevamente para meditar juntos la palabra. Son bienvenidos, hermanos. También los que están en la transmisión son bienvenidos. Damos gracias a Dios porque nos permite estar juntos en unidad, ¿verdad? Como un solo cuerpo en Cristo. Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Juan, capítulo 17. Es el pasaje que hoy tocó meditar, pero hoy vamos a estar meditando todo el capítulo 17, que es la oración de Jesús. Si leemos, solamente vamos a leer el verso 6, porque luego vamos a estar leyendo todos los demás pasajes. Dice del capítulo 17, verso 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Bueno, creo que desde el capítulo 13 hemos notado, ¿no? La intención de Jesús, el sentir de Jesús, cómo Él viene enseñando a sus discípulos de qué manera tienen que vivir en este mundo, como discípulos, ¿verdad? Y Él en el capítulo 13 pone el ejemplo, ¿no? Cómo lavando los pies de los discípulos. Y les dice: ustedes tienen que hacer lo mismo entre ustedes, ¿sí? No significa que hoy en día hagamos lo mismo o que los discípulos seguirían haciendo esto, ¿no? Sino era una enseñanza de la humildad, ¿sí? Cómo hasta qué punto los discípulos tenían que negarse, humillarse. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito de Dios, vivir en esa voluntad de Dios. Eso vimos en el capítulo 13. En el capítulo 14 vemos que promete al Espíritu Santo, ¿no? Y es una gran bendición esto, que promete al Espíritu Santo. Y en el capítulo 15 también hace el llamado a sus discípulos que tienen que permanecer en Él. Y dice: porque si no permanecen en mí, nada pueden hacer. Tienen que estar permaneciendo en mí, dice Jesús. Él se presenta como la vid verdadera, ¿no? Y decía, el pastor lo explicó el domingo, ¿no? Como una rama, si no está pegado a su árbol, no tiene vida. Y dice, entonces lo mismo que está diciendo Jesús. Si no estás permaneciendo en Jesús, no hay vida. ¿Sí? Él es la vid, entonces no hay vida. Eso vimos el capítulo 15. El capítulo 16, nuevamente volvemos a ver que promete al Espíritu Santo, ¿verdad? Y también habla del capítulo 15 al 16, unos versos, también habla del sufrimiento que van a tener los discípulos, ¿sí? Está advirtiéndoles: van a padecer por mi causa y aún van a llegar hasta la muerte. ¿Sí? Esto es el capítulo 16. Y el capítulo 17 es el que vamos a estar meditando ahora, pero antes oramos, hermanos. Amado Dios, en esta hora nos presentamos delante de ti, agradeciéndote, Padre, porque sabemos que tú eres el que dirige nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Tú lo vas dirigiendo y tú nos vas enseñando, Padre, tu palabra, nos vas guiando. Muchas gracias, amado Dios. Rogamos que esta palabra pueda cumplir el propósito por la cual tú la estás enviando, esta palabra, Señor. Te ruego, Padre, que prepare los corazones y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Bueno, entonces comenzamos con el capítulo 17. Aquí vamos a ver la oración de Jesús y lo vamos a ver en tres partes, porque habla de que Jesús en el primer capítulo, en los primeros versículos, habla de que Jesús está orando al Padre y le ora para que el Padre glorifique a Jesús y el Padre sea glorificado en Jesús. Vemos entonces, dice, vamos a leerlo y luego vamos a ir ahí leyendo los pasajes. Dice el 17: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hasta aquí podemos leer y aquí vemos la oración de Jesús orando ¿para qué? Dice que se levanta sus ojos hacia el cielo y dice que ora al Padre. Y sabe que la hora ha llegado. Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora? La hora de su sufrimiento, de ir a la cruz. Ya ha llegado, Padre. Entonces, ¿qué está pidiendo Jesús? Al decirle, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces Jesús está pidiendo que esa cruz, ese sufrimiento se lleve a cabo. Conocía la voluntad del Padre. Entonces ha llegado la hora. Cumple tu propósito. Glorifícate. Dice en el verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Dice que Jesús tenía potestad, tenía poder sobre toda carne. ¿Para qué? Para dar vida eterna. ¿Pero a través de qué? A través de esa hora que había llegado, de ese sufrimiento de Jesús. Y luego Jesús en su oración da la explicación. ¿Qué es la vida eterna? Y dice en el 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer al único Dios verdadero. Pero este conocimiento, hermanos, no está hablando de un conocimiento intelectual. No está hablando de esto. Está hablando de un conocimiento, de una relación, de una intimidad con Dios mismo. Conocer, si nosotros preguntamos, ¿conoces a Dios? Cualquiera nos va a decir que sí. Pero este conocer que está hablando de una intimidad con ese Dios. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocer al único Dios verdadero. Esto es la vida eterna. Conocer a su Hijo Jesucristo, que fue enviado por el Padre. Esto es la vida eterna. Luego dice Jesús, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús está recordando ese momento cuando estaba con el Padre, en ese ámbito celestial. Cuando estaba creando todas las cosas, como dice Juan 1 y 2. Que ahí estaba Jesús. Él es el creador también. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido creado hubiera hecho creado. Entonces Jesús está recordando ese momento de intimidad que estaba con el Padre, aunque aquí en la tierra sigue en esa intimidad, sigue en esa misma sintonía, sigue en ese mismo propósito, en ese mismo plan. Pero Él desea llevar a cabo esa obra de vida eterna. Pero esa obra no era gratis, ni era fácil. Él tenía que llevar todos nuestros pecados sobre Él. Él tenía que tener una muerte que te llevaban los malditos. Él lo tenía que llevar. Pero Él está dispuesto, hermanos, porque conoce la voluntad del Padre. Tiene que pasar ahí para que dé vida eterna. Preguntémonos,
nosotros ¿cómo oramos al Padre? Jesús sabía lo que iba a sufrir, lo que iba a padecer, pero iba en cumplimiento de esa voluntad del Padre. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, ¿cómo actuamos en nuestra oración? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Es así? Padre, cumple tu propósito. Es difícil esto que estoy pasando, pero cumple tu propósito. Glorifícate en esta situación. Es muy difícil. ¿Sabe cuándo es difícil? Cuando no está el Espíritu Santo. Pero vamos a seguir meditando. Dice en el verso 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Aquí Jesús está diciéndole al Padre: he manifestado tu nombre. No significa que esté diciendo: he dado a conocer los nombres de Dios. Jehová Jireh, Jehová Nisi. No. ¿Qué significa? Significa que Jesús vino a revelar, a enseñar, mostró ese carácter de ese Padre. ¿Cómo? Viviendo Él mismo el carácter del Padre. Vino a enseñar la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, desde ahí, hermanos, desde el principio, Dios hace la promesa del Mesías. Entonces, cuando Jesús dice: he manifestado tu nombre, está diciendo: yo estoy revelando a ese Dios que dice y que lo cumple, porque yo soy la promesa. Así dice, ¿no? La palabra cuando meditamos, que dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que ahí tienen la vida eterna. ¿Y qué dice? Las Escrituras son las que hablan de mí, dice Jesús, hablando del Antiguo Testamento. Entonces, aquí vemos que Jesús dice que ha manifestado el nombre del Padre. Significa que ha enseñado quién es ese Dios. Es un Dios que dice y que lo cumple. Prometió salvación y lo está llevando a cabo. ¿A través de quién? A través de Jesús. Dice que lo ha manifestado a los hombres que del mundo me diste. Este punto va a estar hablando en todo, ¿no? En todo desde hasta el 16, bueno, y luego se sigue. Pero va a estar hablando del mundo, que ellos estaban en el mundo. Hermanos, también nosotros, ¿dónde estábamos? O estamos en el mundo. Pero solamente, ¿qué hizo Dios? Nos sacó de ahí, pero este punto lo vamos a seguir viendo más adelante. Ahora dice: tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces, esta vida eterna que está diciendo que solamente la vida eterna es conocer al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él envió. Está diciendo esto. Entonces, ¿a través de qué entonces vamos a conocer a ese Dios verdadero? Aquí dice: tuyos eran y me los dices, y han guardado tu palabra. Los discípulos han guardado la palabra. Le han creído a Jesús. Y ustedes dirán: ay, ¿cómo le creyeron a Jesús? Pues parece que no. Pero hermanos, es nuestra vida, realmente. ¿Por qué? Porque nuestra vida va en proceso. También Dios se va manifestando poco a poco. Aquí dice que ellos han guardado la palabra. Y si nos vamos en el verso 8, dice: porque las palabras que me diste les he dado. Jesús anunció las palabras del Padre. Ajá. ¿Y qué hicieron los discípulos? Guardaron la palabra, o sea, le creyeron a Jesús. En el 14 dice: yo les he dado tu palabra, dice. Y en el verso 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Entonces, ¿qué es lo que realmente nos hace creer en Jesús? Realmente, hermanos, es la palabra. Si nosotros no vamos a la palabra, no podemos tener intimidad con ese Dios. Porque no le conocemos, lo vamos a conocer a través de la palabra, como Jesús se reveló a sus discípulos enseñándoles la palabra del Padre. Ahora, aquí vemos que estos discípulos creyeron la palabra. Nosotros estamos aquí porque le hemos creído a Dios. Hemos creído en esa palabra de verdad. Hemos creído que tenemos vida eterna. Hemos creído que Jesús vino y murió en esa cruz. Hemos creído en esa obra maravillosa. Y que Él lavó nuestros pecados. Y que antes éramos enemigos de Dios, del Padre, pero Él nos vino a poner en amistad con Él. Hemos creído esto. ¿Pero lo hemos creído nomás porque nos dijeron? No, porque vamos a la palabra. Y tenemos intimidad con nuestro Dios. Luego, esta es en la oración, la siguiente oración que hace Jesús, lo hace por los discípulos. Vemos una preocupación por la relación que los discípulos iban a tener con los del mundo. Ellos se quedaban en este mundo. Entonces iba a haber una relación con el mundo. Y la preocupación es, ¿cómo será su testimonio? Entonces, ¿qué hace Jesús? Los encomienda al Padre. Él por un momento no estará. Él tendrá que estar en la cruz. Y Él se preocupa. Vemos por qué se preocupa. Porque le ruega al Padre. Yo ruego, dice en el verso 9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esto que está diciendo aquí, no ruego por el mundo. También lo vamos a ver más adelante, hermanos. Porque yo les decía, ¿cómo dijo Juan 3:16? ¿Dios amó a quién? A todo el mundo. Él vino a todo el mundo, hermanos. Y dentro de ese mundo estamos nosotros. Pero Él dice aquí en este verso, se especifica que solamente ora por sus discípulos. Está preocupado por sus discípulos, pero por el trabajo que ellos tendrán y por la relación que tendrán con este mundo. Seguimos leyendo, dice Jesús, el 10, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces, aquí dice Jesús que le está diciendo al Padre que todo lo que tiene el Padre es de Él, y todo lo que tiene Jesús es del Padre. Vemos una unidad, ¿verdad? Una unidad, una relación, una comunión, ¿verdad? Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuál era la intención de Jesús? Que ellos fueran uno, así como el Padre, así como el Hijo. Pero dice, guárdalos, ¿no? Dice en el 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. No ruego por que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Viene hablando del mundo, ¿verdad? Que los discípulos iban a estar relacionados en este mundo.
¿No pasa lo mismo con nosotros? ¿Verdad que sí? Nos sacó del mundo, nos liberó del pecado, pero aún seguimos viviendo en el mundo. Mire, ponemos el ejemplo. El pueblo de Israel salió de Egipto. Dios les dio libertad. ¿Por qué? Porque estaban en esclavitud. Entonces les da libertad. Pero los trae ¿a dónde? A Canaán. Pero entonces Dios dice que no hagan lo mismo de como hacían en Egipto. O sea, que cambien esa forma de vida. Ya no van a hacer lo mismo. Ni vivan como vivían en Egipto, ni vivan como viven los de Canaán. Eso está en Levítico 18. Si lo quieren buscar, ahí se encuentra. Y también les va a dar una lista grande cómo vivían los de Canaán. Entonces Dios le está diciendo, así no vivan. ¿Pero qué hizo Dios? Los sacó de un mundo pecaminoso y los trae a otra nación que también son pecaminosos. Hoy en día también Dios, ¿qué ha hecho con nosotros? Estábamos en esclavitud, nos dio libertad, nos trajo a su redil. Pero nos dijo, métanse en una cueva y no salgan, no se relacionen. No. Tienen que relacionarse con este mundo. Y en este mundo tienen que marcar la diferencia. Porque miren, después de que Jesús hace esta oración, pidiendo protección por sus discípulos, ¿verdad? Pide protección por ellos. Guárdalos. Pero hace otra cosa, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Otra vez nos vuelve a llevar a la palabra, ¿verdad? Conforme van los pasajes, nos va llevando a su palabra. Que nosotros estemos en la palabra. Creo que lo meditamos, sí lo meditamos, capítulo 15, en el capítulo 15, verso 3, nos habla cuando Jesús dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Qué es lo que limpia entonces? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús mismo. Él es la palabra. Él es el que nos limpia. ¿A través de qué? De esa obra maravillosa que vino a hacer. De cumplir el propósito de Dios y dar vida eterna. De esta manera tuvo el poder para dar vida eterna a toda la humanidad. Luego dice en el 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Aquí Jesús está haciendo noción de lo que va a sufrir, ¿no? Tú me enviaste al mundo y me enviaste a cumplir tu propósito, a llegar a esa cruz. Pero también ellos son enviados al mundo. Y en este mundo van a sufrir, van a padecer. Eso lo vimos en el capítulo 15 al final, verso 16 al principio. Van a sufrir, van a llegar hasta la muerte por mi causa. Y dice, esa misma vida ustedes van a llevarle, dice a sus discípulos, pero Jesús ora por ellos. Dice, y por ellos yo me santifico, por ellos yo entrego mi vida, dice Jesús. A mí mismo me entrego, para que también ellos sean santificados en la verdad. Solo a través de ese sacrificio de Jesús, nosotros podemos ser santificados. Solamente, no hay otra, no hay de otra. Aquí está la tercera oración, muy corta, porque luego sigue orando por sus discípulos. Dice en el 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Creo que en esta oración, cuando yo lo estaba meditando, estaba estudiando, yo decía, Padre, qué bueno eres. Yo estaba en tu corazón, yo estaba en tu mente cuando tú estabas haciendo esta oración. Tú estabas pensando en mí cuando estabas haciendo esta oración.
no solamente oró por sus discípulos, sino por los que han de creer en Él. ¿Por qué creímos, hermano? Por la palabra. Por la palabra. Pedro dice que esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y nosotros hemos creído en esta palabra. Entonces, somos privilegiados. Es una gran bendición que Jesús nos tuviera en su corazón. Si vemos en el capítulo 10, cuando Jesús habla del que él es el pastor, Él es la puerta, capítulo 10. En el verso 16, miren lo que dice Jesús, hablando de que Él tiene otras ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Él es nuestro pastor. Nosotros somos el rebaño, que no estábamos en el redil, pero nos trajo a su redil. ¿Somos privilegiados o no? Sí, somos privilegiados. Esto me llenó de gozo en mi corazón, de poder ver a Jesús orando, y en su mente y en su corazón estábamos nosotros, porque nosotros éramos los que íbamos a venir al redil. Y hoy también dice Dios, aún faltan más que van a venir al redil. Si usted, hermano, tiene familiares que aún no conocen al Señor o que no quieren acercarse a Él, Dios aún está intercediendo, dice la palabra. Él aún está en el corazón de Dios. Esta oración está en el corazón de Jesús, orando por ellos, rogando por ellos para que vengan al redil. Aquí, hermanos, hay también una finalidad de algo que Dios pide en el 21 hasta el 23. Mire cómo dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús está orando al Padre para que en los discípulos haya unidad, haya amor. Como el Padre era uno con el Hijo y el Hijo era uno con el Padre, hace esta similitud. Ellos también quiero que así sea. Uno, que se amen, que haya unidad, pero hay una finalidad de esto también. No solamente que vivan así como ética y moral, sino que dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estos hermanos que dice aquí, ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de los discípulos. Esto que está rogando Jesús, ¿qué está diciendo? Los discípulos deben de vivir en unidad. ¿Para qué? Para que aquellos que no conocen, crean en Jesús. Dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bueno, ya lo explicamos a través de esa glorificación de Jesús, de entregar su vida. A través de eso nosotros pasamos a ser uno, podemos estar en unidad como el Padre, solamente a través de ello. Dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Nuevamente, repite esto. Creo que ya se ha explicado, ¿verdad? Para los hebreos, repetir una misma frase era porque era muy importante. Y nuevamente aquí vuelve a repetir. Para yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Nuevamente, sean perfectos en unidad. ¿Con qué finalidad? Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Mire qué importante es esto.
que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sí vemos, hermanos? Qué importante es esto. De hecho, en el capítulo 13, desde el capítulo 13, pues decía que desde ahí Jesús comienza a enseñar a los discípulos su forma de vida. En el verso 34 dice, mire, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En estos conocerán todos los que sois, todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué mandamiento está dando? Que se amen unos a otros. ¿Y qué va a pasar? En esto van a conocer que realmente son discípulos de Jesús. En el capítulo 15, verso 12, dice lo mismo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y en el verso 17, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Sí vemos cómo Jesús viene repitiendo esa unidad en amor en los discípulos, ahora en la iglesia, ahora en el pueblo de Dios? Es lo que está pidiendo Jesús. De hecho, no, creo que sí lo leímos, pero en el capítulo 17 también hace esa misma oración en el 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué está pidiendo Jesús al Padre? Que haya unidad, hermanos. Que haya unidad. Ahora sí que esta obra, hermanos, solamente se puede llevar a cabo con la mención que hace capítulo 14, capítulo 16 del Espíritu Santo. Solo estando el Espíritu Santo en la persona, puede pensar de esta manera, de glorificar al Padre estando en unidad, el pueblo santo de Dios. Porque hace una mención en el 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria y que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero, dice, que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Y qué habíamos meditado anteriormente? Dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo van a estar en nosotros, o está ahora en nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora hemos visto que Jesús, lo creemos que Jesús fue glorificado, fue exaltado, que murió en la cruz, pero que resucitó. Lo creemos, ¿por qué? A través del Espíritu Santo. Dice, Padre justo, el 25, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Él les ha dado a conocer tu nombre, y les he dado a conocer tu nombre, y lo haré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Sí, vemos aquí, hermanos, dice que aún seguirá dándose a conocer. ¿Con qué finalidad? Para que ese amor con que ha amado Dios al Hijo esté en nosotros. Ese Jesús, ese Padre, ese Hijo, ese Espíritu Santo esté en nosotros. La Trinidad esté en nosotros. Esa esencia de Dios, esa divinidad de Dios esté en nosotros. Pero, hermanos, esta oración que hace Jesús es una gran responsabilidad para los discípulos, ¿verdad? Porque van a estar en este mundo. Su maestro va a ser crucificado. Pero ellos tienen que revelar quién es Dios. Toda la revelación de Dios lo tienen que ellos que exponer, revelarlo. Ellos son, como dice Pablo en Corintios capítulo
Segunda de Corintios, a ver, vamos ahí. Capítulo 3. Aquí Pablo ya se está refiriendo a nosotros como discípulos, como el pueblo de Dios. Es capítulo 2, no, 2 de Corintios capítulo 3, 2, 3. Dice, mire lo que dice Pablo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué somos, hermanos? Cartas, somos cartas abiertas, leídas por los hombres. Nuestra carta sois vosotros, dice. Y luego dice en el 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Somos esas cartas abiertas. Tenemos que testificar de la palabra. Por eso tenemos que conocer y tener intimidad con ese Dios. ¿Para qué? Para que podamos nosotros traer otros al redil. ¿A través de qué? De esa revelación de Dios que ya está aquí. Ahora, los discípulos se les está encomendando esto. Está orando Jesús, pero los discípulos están escuchando. ¿Cómo eran los discípulos, hermanos? Yo vi a un Jesús muy misericordioso aquí. A un Jesús muy lleno de amor. Porque mire lo que dice en el verso 30 del capítulo 16. Dice, cuando Jesús empieza a hablar, que Él se va a ir otra vez, vuelve a decir lo mismo, que se va al Padre. Entonces en el 30 ellos dicen, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Parece que han creído, ¿verdad? Creemos que han salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creen? ¿Y qué dice Jesús? ¿Cómo es que creen? ¿Y qué va a pasar? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Cómo es que dicen que creen cuando me van a dejar solo? Y dice Jesús, no estoy solo, el Padre está conmigo. Y en el verso 33 los anima. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos promete una vida en lecho de rosas. ¿Qué dice? Vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos como Jesús aquí. En esto que le está diciendo a los discípulos, aún todavía no se llevaba a cabo esa obra de ir a la cruz. Pero Él lo da por hecho. Él dice, confíen, porque yo ya he vencido al mundo. Esa confianza es la que nos revela Jesús, es la que debemos de tener. Es totalmente diferente a cómo trata a aquellos que no quieren venir a su redil. Mire en el capítulo 13, verso 8. También el 13, no lo pierda. En el 8, 21. Mire cómo se refiere a los fariseos, ¿no? Dice en el 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis. Pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ustedes van a morir en su pecado. Y donde yo voy a estar, ustedes no pueden estar. ¿Por qué? Porque eran necios. No querían recibir a Jesús como el Salvador. Se trataba de negarse ellos mismos. Ellos eran la autoridad.
Pero Jesús, ¿cómo los trata? En su pecado van a morir. En el capítulo 8, mire la diferencia, cómo trata Pedro. Capítulo 8, 21. No, perdón, es el 13:36. Mire, dice 13:36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, mas me seguirás después. ¿Ve la diferencia? Eran los discípulos que tal vez no tenían entendimiento, pero ¿cómo los trata Jesús? Con amor, ¿verdad? Este pasaje a mí me confrontó, porque yo me preguntaba, ¿cómo soy yo? Ahora pregúntese usted, ¿cómo es usted? ¿Cómo califica a los creyentes? ¿Es rígido? ¿Es que por qué no crece? Es que está constante siempre todos los días y no crece. Como que somos muy tentados a juzgar. No tenemos la actitud de Jesús. El amor que Jesús tiene. ¿Cómo es Jesús? Estos discípulos no podían entender. Pero Él cómo los trata. Los sigue llevando. Y en el verso 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Todavía seguirán en ese proceso. Y lo vemos en el libro de los Hechos. Pedro, ¿qué hace en el capítulo 10? ¿Verdad? En Santiago, sí, Santiago también habla de Pedro, ¿no? Que también hace diferencia, igual con los gentiles. ¿Es Santiago o es Gálatas? En Gálatas creo está. Que hace esa diferencia, ¿no? Y vemos, hermanos, a un Jesús lleno de amor, lleno de compasión. Pero nosotros preguntémonos, ¿cómo somos? ¿Somos así? Aquí vimos 3 cosas. Vimos la oración de Jesús pidiendo ser glorificado a través de sufrimiento, ¿verdad? Y trajimos una enseñanza de eso. ¿Cómo oramos nosotros en medio de la situación, de las circunstancias? ¿Le oramos igual a Dios que cumpla su propósito? Vimos eso, ¿no? Luego Jesús ora por sus discípulos, que ellos estén marcando la diferencia viviendo en este mundo. Están viviendo en este mundo, pero no son del mundo. Tienen que marcar la diferencia, no vivir como los demás viven, ¿verdad? Luego ora por los que van a creer en Él, con el impacto de la palabra, la revelación que los discípulos iban a entregar. Y vimos que también nosotros somos llamados a llevar esa palabra. Y hermanos, yo les voy a decir algo. Yo he visto testimonios de personas que no hablan la palabra, que se callan porque son de ese carácter, calladitos, no hablan, no dicen nada. Pero la gente los tiene en un gran testimonio. Debemos que tener ese cuidado. ¿Qué testimonio estamos dando? Porque puede ser que solamente hablemos, conocemos mucho, entonces hablamos y hablamos la palabra. Pero si no la vivimos, no va a cumplir su efecto, no va a impactar. Entonces tenemos que vivir esa palabra para poderlo enseñar a los demás. Vimos también que puede haber un grupo de creyentes,
como estamos ahora nosotros, y que solamente puede llevar a cabo esta voluntad de Jesús, que estemos en unidad, que haya amor entre nosotros, que nos neguemos a nosotros mismos. Solamente esto se puede llevar a cabo si tenemos al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros, esto es imposible, porque siempre vamos a pensar en mí, en yo. No vamos a pensar en los demás. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Que el Espíritu Santo nos guíe. Que el Espíritu Santo sea el que nos vaya formando, transformando nuestra vida. Y vayamos conociendo a nuestro Dios, teniendo una intimidad con nuestro Dios. A veces podemos decir, para mí es difícil, no lo puedo hacer. Es muy difícil lo que está, esta enseñanza, no lo puedo hacer. Pero ¿sabe qué dice Pablo a los romanos en capítulo 8? Habla que dice que Jesús está intercediendo por nosotros. O sea que no estamos solos. Acabamos de meditar y dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo están dentro de nosotros. Están morando en nosotros. Y luego Romanos nos dice, capítulo 8, creo que es 24, no sé si lo anoté, 34, 8:34, nos dice que ya Jesús murió y resucitó. Nadie nos puede juzgar. Él murió y resucitó y ahora está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, si usted dice, no puedo, el Espíritu Santo nos está ayudando. Y tal vez vayamos como tortugas, despacito, pero no nos desanimemos. Solamente pidamos la ayuda del Espíritu Santo. Como Jesús aquí, rogaba a quién, al Padre, ¿verdad? Pero ahora dice que el Espíritu Santo nos guía. Entonces, oremos que el Espíritu Santo sea guiando nuestra vida para agradarle al Padre, para hacer la voluntad del Padre, para cumplir con ese propósito. ¿Qué propósito dice aquí? Que los que no son de este redil vengan al redil. Conozcan a Dios. Pero nosotros marcando la diferencia. Como cristianos somos diferentes. Yo quiero dejarlos con este pensamiento, hermanos. Y vamos a orar. Amado Señor, en esta hora te damos gracias por este momento que nos das, Señor, de poder estar juntos con mis hermanos en esa armonía, Padre, de conocerte cada día, Padre eterno. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra nos santifica. Y dice Jesús, por la palabra que les he hablado, ya son limpios, ya somos limpios. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nuestra vida, por guiarnos. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio que estabas en esa afligido para que esta obra se llevara a cabo, para que el Padre fuera glorificado y tú fueras glorificado y de esa manera nosotros te podamos glorificar. Señor, queremos ser gloria para ti. Por favor, haz tu obra perfecta en nuestra vida. Llénanos cada día con tu Espíritu Santo para no salirnos de tu plan, de tu propósito. Gracias, amado Dios. Muchas gracias. Amén. Bendiciones, hermanos.